Una de las preguntas que nos han hecho es cómo se guardan los vinos, así que hoy se los contamos. Cuando recibimos esta pregunta, la interrogante que se nos presentó fue ¿cómo se conservan los vinos? ¿Cómo se guardan los vinos? ¿Cerrados o abiertos? Como Gervasia tiene la duda, lo que vamos a hacer es unificar y vamos a responder las dos cosas. Primer concepto, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el lugar donde guardamos el vino tenga una temperatura constante. ¿Qué es lo ideal? Entre 10 y 15 grados, pero a veces eso en casa es difícil de conseguir. Así que lo que vamos a procurar es que la temperatura no varíe, es decir, que no pase de hacer mucho calor en algunas épocas, mucho frío en otras. Vamos a tratar de que sea siempre lo más uniforme posible. Pero si logramos una temperatura ideal, 10-15 estaría bien. Así que, primer concepto, temperatura constante de guarda. La luz debe ser tenue, no debe estar directamente apuntando a los vinos, digamos, enfocándolos. Y obviamente nada de sol directo. Tercero, la posición debe ser horizontal, es decir, que el vino tiene que estar acostado. ¿Por qué? Para que el líquido tome contacto siempre con el corcho y el corcho no se achique y eso provoque filtraciones del vino. Otra cosa a tener en cuenta, que sería la cuarta, es la posición de la etiqueta. Que la etiqueta siempre esté hacia arriba o en una posición que nosotros la podamos ver. ¿Por qué? Porque si hace mucho tiempo que tenemos un vino, empezar a girarlo para ver qué vino es, haría que todos los sedimentos que pueden estar depositados en el vino se muevan. Así que etiquetas que se logre ver bien el vino que vamos a consumir. Quinto, la limpieza del lugar es fundamental. Traten de no usar productos químicos demasiado fuertes ni muy perfumados porque eso podría alterar a los vinos. 6. Tenemos que evitar los golpes, las vibraciones, por ejemplo, el motor de la heladera, lavavajillas. Tratamos de mantener alejados los vinos de todas esas alteraciones. Lo que vamos a tener en cuenta entonces es la temperatura, la luz, la posición horizontal, que las botellas estén bien visibles, bien identificables. También hay aplicaciones que nos ayudan a eso, si tienen alguna cava que está muy grande y quieren saber cómo localizarlos, hay aplicaciones que están buenas, que vos decís, por ejemplo, hoy voy a comer pasta, ¿qué vino marida bien con eso? Buscás el vino que marida bien con eso y buscás la ubicación de ese vino en tu cava. Así que los que tienen cava grande, está bueno eso. Tienen que cuidar la limpieza también, no productos químicos demasiado fuertes ni demasiado perfumados y fuera las vibraciones, los golpes o todas las cosas que pueden alterar al vino. Otro tema son los vinos después de abierto. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que si no voy a consumir todo el vino, lo voy a tapar inmediatamente, lo más rápido posible. ¿Cómo lo voy a tapar? Con su corcho del lado que estaba en contacto con el vino o con otros tapones que ahora les voy a mostrar algunos de ellos. La primera opción es taparlos con el propio corcho. Yo esta botella, ven, está abierta, la tenía refrigerada y está tapada con su propio corcho. Después tenemos estos, ven, colocamos. Hay algunos de estos que son manuales, otros que son eléctricos. Lo que hacen es sacar el aire, ¿sí? Queda bien tapado y lo podemos sacar fácilmente. También lo que voy a hacer es retirarlo del exceso de luz. Es decir, que lo voy a poner en la heladera lo antes posible porque también es otra de las cosas que me va a ayudar a preservarlo por más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Va a depender. Si el vino es blanco o rosado, 4 o 5 días. Si el vino es dulce o generoso, va a durar un poquito más. Hay algunos generosos que duran hasta meses. Por ejemplo, las manzanillas, los vinos de Jerez en general, esos son más duraderos. Los vinos tintos. Los tintos jóvenes van a durar 4 o 5 días. Los que tienen crianza pueden durar hasta una semana. Los espumosos, si abren la botella se la terminan porque duran muy poco, salvo que tengan este tipo de tapones que están buenos. Se tapa, se baja esto y ya está. Quedó perfecto para guardar. Otra cosa que tengo en cuenta, que es bien diferente a cómo los conservo cuando están cerrados, es que ahora van a ir en posición vertical, es decir, que la botella va a estar parada, porque lo que quiero es minimizar el contacto del líquido con el oxígeno. Vieron que ya abrí, me serví, es decir, que quedó oxígeno en la botella. Si yo la acuesto, va a haber mayor contacto de la superficie del líquido con el oxígeno. Sin embargo, si está parada, va a haber menos. Así que
Botella abierta la guardo parada. Botella cerrada, acostada. Esperemos que les haya gustado, que hayamos sido claros con la respuesta que les dimos. Aprende, comparte momentos y disfruta. Nos vemos la próxima.